estamos dando cuenta que cada vez hay más problemas de ideación suicida, problemas relacionados con ideas relacionadas con la muerte, porque sí que a nivel social no hay una única causa que determine o que justifique que una persona quiera ponerle fin a su vida. Realmente detrás de todo esto hay un sufrimiento muy grave de la persona y se enfrentan a distintas situaciones. Soy Germán Ricardo, soy el director del Teléfono de la Esperanza en Alicante. Todo el trabajo que hacemos todavía no tiene el impacto que nos gustaría. Tenemos que hablar sobre el suicidio. En la Comunidad Valenciana se suicidan casi 450 personas al año. Ayudar a las personas que están pasando por una situación de crisis a conseguir una estabilidad emocional y por eso recurren al Teléfono de la Esperanza, con el ánimo de que nosotros les escuchemos. Si están pasando por un momento difícil, busquen ayuda. Pedir ayuda puede ser muy difícil cuando uno está pasando por un momento complicado, pero es más fácil enfrentarse a las situaciones en compañía. Yo creo que la persona que se ha ido al final ha tomado la decisión y ha terminado con todo, con su sufrimiento, pero las personas que quedan aquí, si ya de por sí cuando un ser querido muere tienes que pasar un duelo y es difícil, pensar que esa persona ha decidido irse, yo creo que es mucho peor, porque no llegas a entender. Yo creo que en muchas ocasiones a lo mejor no hay señales de alarma para ver lo que les está pasando en ese momento y poder ayudarles. Entonces, el pensar las personas que se han quedado aquí, que si hubieran podido hacer algo o lo que sea, yo creo que el duelo es mucho más complicado que cuando una persona fallece por una enfermedad. Es egoísta en el sentido que no piensas en... Tienes que estar tan mal que no llegas a pensar en lo que dejas aquí. Porque yo he conocido a 2 personas que se han suicidado, mi amiga y otro chico. Mi amiga, por ejemplo, dejó 2 niñas pequeñas. Esas niñas se han quedado sin madre, ¿no? Yo creo que ya en ese momento no sé lo que le pasaría por la cabeza, lo mal que estaría para no pensar en que sus hijas se quedaban sin madre. Y el otro chico que falleció estaba con su madre. Y ese chico no pensó en que su madre estaba ahí con él. Entonces, yo creo que es egoísta y... No sé, pero es que te tienes que ver en una situación, o sea, no puedes estar bien para llegar a hacer eso. Quieres terminar con todo sin pensar en lo que dejas aquí. Yo recuerdo que llegase a esa decisión a través de una crisis nerviosa y un ataque de ansiedad, entonces al final es por despecho, pero poco se habla también de que los intentos de suicidio pueden venir de muchas formas, no solo por un y a la mierda. Hay decisiones meditadas y hay decisiones tomadas en el momento. Has puesto una balanza y tú como persona pensante y lógica dices, es que no veo otra. Y es muy difícil llegar a la salida. Es como muy fácil caer en esa tentación o en ese mal pensamiento de decir, vale, tengo que hacer esto, tengo que... Y apoyar a veces viene desde el silencio. En plan, no necesito que me cuentes nada, simplemente estoy y coexisto contigo. Se nota sobre todo en un abrazo, hasta en un convivir, en un sé que estás mal y detalles, ¿sabes? Al final, esos pequeños actos de los que siempre hablamos con este tipo de situaciones determinan mucho. Sobre todo porque te sientes visto. O sea, al final el llegar a esas situaciones, el no sentirte visto, no verte por ti mismo y mermarte y al final acabar completamente apagado. Y muchas veces descartas el pedir ayuda por eso, porque no sabes cómo van a reaccionar o si te van a tomar por loca y tal. Y la mayoría de veces, sorpresa, no pasa. Fue conductas autolesivas también, y luego sí que tuve un intento que sí que me llevé un susto enorme. Llegué a estar en un hospital. Me acuerdo mucho de la noche después de, cuando llegué a casa después del hospital, dormí con mi madre, desde que era pequeña. Ese tipo de detalles dices, o sea, al final como el contacto humano... Claro. Hace mucho y dices, o sea, te sientes comprendida sin realmente que alguien te venga a decir, te entiendo, ¿sabes? Como tantas otras infancias, pero con la peculiaridad
de que me crié con un padre que era muy autoritario, muy machista, porque en aquella época es lo que se llevaba, pero aún así él me quería con locura, me adoraba. Cuando ya llegué a la adolescencia es cuando mi vida se complicó mucho, porque el carácter de mi padre hacia mí cambió como de la noche a la mañana, porque con la madre que me crié, pues era una mujer que luego descubrí que era una narcisista, que solamente se quería a ella, nunca me dio amor y solamente manipulaba todo lo que podía para que mi padre me maltratara. A la edad de muy jovencita, pues, cosa de niña, me enamoré. Llegó un momento que esto llegó a oídos de mi padre. Mi padre en principio se enfadó muchísimo, pero de repente, de unos meses para otro, dijo, venga, vale, pues os dejo que seáis novios. Mi padre era muy estricto, no nos dejaba solos, no nos dejaba hablar. Que un día de enfado, pues dijo, yo no aguanto. Y yo le dije, pues yo tampoco. Y nos dejamos. Como otros varios enfados que habíamos tenido, porque al otro día se solucionaba. Pero se me ocurrió decírselo a mi madre. Y mi madre se lo comunicó a mi padre. Y la verdad que ahí mi vida comenzó a convertirse en un infierno. Que yo seguía enamorada de este muchacho, él seguía enamorado de mí, pero mi padre se emperró que no. Encima, con la falsedad de mi madre, que me hacía que era su amiga, y me decía, tienes que quererlo, tu padre va a ceder, yo te ayudo. Y luego ella, por otro lado, iba a él y le decía, mira a tu hija, que sigue enamorada de él. Mi padre venía y me daba una paliza. Él a los 2 o 3 meses, él se marchó con sus padres, su familia, a Brasil. Y mi sorpresa fue que mi padre decidió, vámonos a Brasil. Que llegó un momento que yo me sentía tan desgraciada. Si te ocurre escaparte con él, te busco, te mato, lo mato a él, mato a su familia. Yo lo creía a pies juntillas, entonces tomé la decisión y dije, ¿para qué quiero vivir? Tengo unos padres que no me quieren, no me va a dejar ser feliz. Pues yo me mato. Estábamos en un hotel en Brasil y yo ya metí unas cosas que había de medicación y me la tomé. La suerte que tuve, por decirlo así, porque gracias a Dios tuve suerte, yo me desplomé. Mi madre lo vio, empezó a gritar, vinieron, me llevaron a urgencia, me hicieron un lavado de estómago y volví a la casa. Entonces cogió mi padre cuando se enteró, vino, yo estaba acostada en la cama, se puso a gritarme, a decirme que me quería matar por un chico, me sacó del pelo arrastrando y me tiró a las 3 de la mañana a la calle. Yo lo tenía fácil, era cruzar una avenida y él vivía ahí con sus padres, pero le tenía tanto miedo que se creía 100% que si daba ese paso los mataba, que de ahí no me moví. Ya vino un muchacho que vivía en ese hotel, me subió para arriba, se supone me llevó a la habitación de sus padres hablaron con el mío y él dijo, vale, no le hago nada, ya no le hago nada, me metió en la habitación y empezó a volver a pegarme. Y me decía, no grites, que si alguien te oye, te mato. Volvimos a Alicante, el muchacho con el que yo quería hacerme novia, él volvió a España, a Alicante, y me buscó un día para hablar conmigo, pero fue tanto, de repente a mi mente me vino tanto sufrimiento y tanto dolor, que el pánico me inundó tanto, que salí corriendo y nunca más volví a hablar con él. ¿Qué aprendí de aquella etapa, cuando quise morirme? Bueno, pues aprendí 2 cosas, que una puede salir de esas situaciones y salir reforzada, que eso es lo que a mí me pasó. Aprendí de mi mala infancia a como a mí me trataron, a no tratar yo a mis hijos. Aprendí a ser una buena madre o a intentar ser la mejor madre posible. Aprendí a ser una buena abuela y sigo luchando por eso. Porque ¿qué hubiera sido de dónde me hubiera ido? ¿Qué todo lo que me hubiera perdido? A mi marido, a mis hijos, a mis nietos, que me han dado la alegría de mi vida, mi felicidad. Pues eso es lo último que se debe de perder, la esperanza.